Soy Nora Cristina Hernández Alba, de 41 años, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Cerro Norte. Fui asesinada a tiros en mi casa frente a uno de mis hijos. Mi esposo, por tratar de ayudarme, salió herido. Esto ocurrió en el año 2016, en agosto. Por eso hoy digo, no me callo. No más exterminio a los líderes sociales. No más asesinato. Hoy digo de nuevo, no me callo. ¿Y usted? Dos. Soy Olga Lucía Hernández, líder social de Cumaribó, Bichada. Gestionaba ayudas alimentarias para la población de bajos recursos. Fui asesinada el 21 de mayo en mi casa, donde ingresó un hombre armado y me disparó. Es el primer asesinato de un líder después de los acuerdos de paz hace 5 años. Aquí no hay fuerza pública, pero sí presencia de hombres armados desde el año pasado. No más crímenes de Estado, no más desapariciones forzadas, no más asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos. Yo no me callo, ¿y tú? Soy Olga Lucía Hernández. Fui asesinada en mi casa con arma de fuego el 21 de mayo de 2020 en Cumaribó, Bichada. Fui presidenta de la Junta de Acción Comunal de Puerto Nariño y gestora para comunidades campesinas e indígenas. No queremos más muertes de líderes y lideresas. No queremos más desprotección en nuestros territorios. Yo no me callo. ¿Y tú?
Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes para todas y para todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Violencia de Género, un crimen de Estado. Primero quisiera presentarles a las personas que nos van a acompañar el día de hoy, con quienes vamos a conversar. Ellas son Yamile Roncancio. ¿Qué? Hola, buenas tardes para todas y para todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Violencia de Género, un crimen de Estado. Hoy estamos acompañadas por Yamile Roncancio de la Fundación Feminicidios Colombia, por Rosario Montoya, que es vocera del Móvice Atlántico, y por Sofía, que es vocera del capítulo Cauca del Móvice. Primero quisiéramos decirles que desde el Móvice reconocemos la importancia de hablar sobre la violencia de género desde una mirada estructural y de organizarnos como sociedad para luchar en contra de un sistema patriarcal que ha perpetuado todo tipo de violencias en las vidas y cuerpos de las mujeres. De la misma manera en que denunciamos la violencia estatal, repudiamos la violencia patriarcal, sexual, misógina y represiva, basada en un orden autoritario y cruel que impera en todos los espacios en los que las mujeres se desenvuelven. Así como exigimos el desmonte de las estructuras paramilitares en todo el territorio nacional, también demandamos el desmonte del mandato de masculinidad. Antes de iniciar, quisiera compartirles un texto que escribimos en un libro que se llama Crímenes de Estado desde la memoria de las mujeres, que es del Móvice. Entonces dice, Silvia Federici afirma que el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo. Ciertamente, el despojo capitalista no se limita a la tierra y los territorios, sino que se extiende a los cuerpos y de manera particular al cuerpo de las mujeres. Lo que Federici dice con esto es que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema fundamentalmente político, que se reproduce en función de los intereses concretos de la clase dominante. Es claro que esta violencia no es un invento del capitalismo, ni mucho menos, pero su evolución sí está articulada al ritmo con el que se reproduce la división social y sexual del trabajo y los rasgos dominantes que adquiere en un momento determinado. Por lo general, la violencia se analiza a través de sus síntomas. La estrategia que impera hoy en día es la de generar una fascinación por los actos de violencia física, sin profundizar en sus raíces, lo que no solo legitima medidas inadecuadas e insuficientes a corto plazo, sino que termina reproduciendo la violencia de manera indefinida. En un país como Colombia, que por más de 50 años ha estado inmerso en un conflicto armado, social y político, la violencia contra las mujeres ha sido funcional a ciertos intereses políticos y económicos. Esto no quiere decir que no haya una cultura machista que atraviesa la sociedad en su conjunto. Lo que quiere decir más bien es que hay un proyecto político que reproduce la violencia contra las mujeres como estrategia de poder, control, despojo y acumulación. Es por esto que en este conversatorio queremos
hablar de la importancia de mirar este problema como un problema estructural. Y para ello, entonces, iniciamos con la primera pregunta para nuestras panelistas, en este caso para Rosario Montoya, y es ¿cómo entiende el MOVICE los crímenes de Estado y si el Estado tiene responsabilidad en las violencias contra las mujeres? Tu micrófono, Rosario. Qué pena, Rosario, ya te escuchamos. qué pena. Bueno, entonces, ay, qué vergüenza. Pero es que esta conectividad está un poco malita. Bueno, miremos entonces un poco de la pregunta que haces, Laurita, y es cómo dice cómo los ve, cómo mira o qué cataloga crimen de Estado. En eso iba encaminada la pregunta. Entonces, para el Movimiento Nacional de Víctimas de consideramos los crímenes son diferentes derechos humanos que se dan por agentes del Estado, pero también por terceras civiles particulares que diríamos, con la aceptación del Estado cometen crímenes de humanidad, cometen todo tipo de vejámenes, pero que están relacionados con el visto bueno del Estado colombiano. Podríamos decir que los crímenes cometidos. Por Dios, es que se entró una llamada y difícil. No. Ay, qué pena. Bueno, pues decíamos entonces que son cometidos por agentes del Estado o por terceras personas o empresas, pero que estos se cometen con el apoyo o con el visto bueno del Estado colombiano. Podríamos decir, pero estos que los encontramos vimos en algunos momentos en las regiones, terceros responsables como empresas o multinacionales. Podríamos decir que también los crímenes de Estado son cometidos por, diríamos, funcionarios del Estado, que por acción o por omisión dejan que estos crímenes sucedan. Podríamos entonces que en este catalogamos los son agravados en de suicidios y hay de sometimiento de Estado. Aquí veamos la responsabilidad de los usuarios públicos cuando hay mujeres Estado denunciando que el colombiano no ha hecho caso omiso a estas situaciones. Se dan en el marco de los abusos, pero también se dan en el marco del poder, se dan en el marco de los poderes y se da en el marco de lo político. La sociedad colombiana está
sometida a nivel de culturalmente a a una moralidad que no ha sido tenida y que se hace colombiano acá dentro de un aspecto estructural del Estado. El Estado es el llamado a responder, a cuidar la seguridad de todos sus asociados. Y en este caso, las mujeres son las que menos gozan de esa, diríamos, complacencia del Estado. O sea, no se nos mira como una importancia en nuestra sociedad. Entonces, no es lo mismo cometer un acto de criminalidad frente a un hombre que a una mujer. Estamos viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo en estos momentos en el país, ¿cierto? Y la importancia de eso no ha sido la importancia que se le han dado a otros actos de violencia y de criminalidad que han sido cometidos en el país. Los temas que tienen que ver con las lideresas, los asesinatos de lideresas, los feminicidios de las mujeres en el marco de su condición de género, no tienen la importancia ni tienen la relevancia que tienen otros delitos en el país. Entonces podríamos decir que el Estado es responsable de la criminalidad de este delito de feminicidios en el país. Es el Estado quien debe garantizar la seguridad a las mujeres, una vida segura y plena para las mujeres. Además, porque hay normatividades que fueron acogidas por el Estado colombiano y que frente a eso es poco lo que se ha venido haciendo. Frente a eso no se ha avanzado. Frente a eso, lo importante para ellos es decir, de tantas cifras se disminuyó a tantas que pasaron el año anteriormente, pero no han habido una justicia antipatriarcal que permita avanzar en estos temas y podamos decir, el Estado está asumiendo su responsabilidad frente a la protección de las mujeres, las normas que fueron acogidas incluso de tipo internacional y que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que fueron asumidas por este Estado, no están siendo cumplidas, no se está dando cumplimiento a eso. Es por eso que nos atrevemos a decir que el Estado es sumamente responsable. Tenemos casos en donde funcionarios del Estado como comisarías de familia, la fuerza pública, los fiscales han tenido el conocimiento de estos hechos y es poco lo que hacen para proteger la vida de las mujeres. Nos toca a las mujeres, entre mujeres, hacernos la solidaridad y mirar la forma como poner a salvo a la otra mujer, porque el Estado no está garantizando su seguridad. Muchas gracias, Rosario. Y para continuar en esta línea, yo quisiera preguntarle a Sofía, vocera del capítulo Cauca, ¿cómo ha sido el proceso de exigencia de justicia en casos de feminicidios y violencia sexual cometidos por agentes estatales y por grupos paramilitares? Porque en el capítulo están llevando un caso de una mujer que fue asesinada por un militar y queremos que nos cuentes un poco sobre este caso y sobre ese proceso de exigencia de justicia. Adelante, Sofía. Muchísimas gracias, compañeras. Buenas tardes para todos y para todas las que nos están viendo y escuchando. Sí, efectivamente, desde el capítulo Cauca, pero también desde el suroccidente colombiano, como organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, tenemos una línea de acompañamiento para todos los casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, digamos, desde lo local hemos tratado, desde lo local y lo regional, hemos tratado de visibilizar ese tipo de violencias en las regiones. Esto nos ha permitido, de alguna manera, incidir en instancias como el sistema interamericano. Pues desde el suroccidente podemos contar con 4 medidas cautelares, una primera medida cautelar relacionada con tema de violencia sexual,
impartida por parte de miembros del Ejército Nacional. Otra medida cautelar otorgada a mujeres desplazadas en el distrito de Agua Blanca. Las dos medidas cautelares recientes de este año que se otorgó por parte de la comisión, una relacionada con un caso de violencia sexual y la relacionada con la desaparición forzada de una mujer en donde la responsabilidad recae sobre su expareja que hace parte del Ejército Nacional. En este sentido, bueno, ¿cómo ha sido el acompañamiento? Los acompañamientos que hacemos desde región tienen una estrategia comunicativa, no contamos, digamos, con todos los elementos ni con recursos, pero hacemos uso de redes sociales, hacemos uso de correos electrónicos, sacamos comunicados, con los comunicados tratamos de llegar a muchas instancias nacionales e internacionales, visibilizamos la situación, buscamos judicializar los hechos y que esta judicialización sea de alto nivel, porque ¿qué hemos visto? Que en las regiones no pasa nada, las fiscalías en la región, la rama judicial en la región no pasa nada. De hecho, son un agente más de revictimización. Una vez se hace como esta estrategia comunicativa que busca una judicialización, pero de alto nivel, pero también busca una visibilización, entonces ya nos hacemos parte de los procesos, entonces del proceso penal, de los procesos disciplinarios, y para nosotros ha sido de mucha utilidad el sistema interamericano. Tenemos una puerta abierta con la Comisión Interamericana, no, digamos, no nos ha desamparado en algunos casos y hemos podido evidenciar estos tipos de violencias contra las mujeres a través del mecanismo de las medidas cautelares. Esto nos ha permitido tener un diálogo directo con el Estado mediante las reuniones de concertación, pero también con la Comisión Interamericana para visibilizar no solo la violación de los derechos humanos en contra de las mujeres, ni la visibilización de los tipos de violencia con las mujeres, sino también ese proceso de revictimización que sigue necesariamente en Colombia por parte del Estado cuando las mujeres acuden a pedir justicia. Entonces, eso ha sido, digamos, como el proceder desde región para denunciar este tipo de violencias. Hay algo que nos parece muy importante como resaltar antes de hacer la denuncia del caso en concreto que nos están consultando, y es que en la región, llámese Valle del Cauca, llámese Nariño, llámese Putumayo, a la zona que hemos llamado suroccidente colombiano, existen unas prácticas sistemáticas de revictimización de las mujeres por parte de la Administración de Justicia. Tenemos unas fiscalías totalmente ignorantes del tema de derecho internacional de los derechos humanos para las mujeres, desconocen todos los instrumentos internacionales, digamos, tienen unas tácticas reiteradas de revictimización para las víctimas. De hecho, se desconocen los principios de la debida diligencia, los procesos más graves no superan una indagación preliminar y entonces es donde digamos, hay que acudir al órgano internacional para que haga un llamado al Estado colombiano, porque realmente los funcionarios en la región suroccidental no están capacitados para atender este tipo de investigaciones. Otra cosa que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo en el departamento del Cauca, es que funcionan mafias con las víctimas de violencia sexual. O sea, el Estado a través de sus instituciones manejan bases de datos con víctimas y bases de datos de presuntos agresores sexuales. Y esos agresores sexuales son atendidos por bufetes de abogados especializados en el tema. Y pareciera que el Estado les da toda la información, pareciera que hay pactos secretos, porque lo que uno ve es que existe un favorecimiento, sobre todo en los casos de violencia sexual, en los casos de procesos penales, hay un favorecimiento muy grande
que beneficia a los agresores sexuales. Entonces hay mafias también, de las cuales se lucran abogados especializados en el tema de defender agresores sexuales, y eso va con toda la, digamos, con todo el favorecimiento de las instituciones estatales. Entonces esa es, digamos, otra situación bastante compleja que tienen que afrontar las víctimas, de las mujeres víctimas de violencias en el departamento del Cauca. Eso me parece importante resaltarlo, porque si bien, digamos, no existe la evidencia, como abogada litigante, sí me he tenido que enfrentar a esas mafias y he tenido que sentarme con víctimas solas, o de hecho con procesos que no, donde las víctimas realmente no pudieron volver porque están operando estas mafias que se lucran de estas situaciones tan graves contra las mujeres. Asimismo, es importante señalar, no existe, como se decía hace rato, no existe personal idóneo. Hay un desconocimiento total de los instrumentos internacionales para el manejo de casos penales relacionados con violencia sexual, relacionados con violencias contra las mujeres. ¿Cuál es el tratamiento que se le está dando a este tipo de violencias aquí en región? Como si fueran casos domésticos. Aquí, ya entrando en materia, en el caso que nos pregunta la compañera, es importante señalar que teníamos una denuncia del 16 de diciembre del 2019 por un caso de violencia extrema que padeció una mujer por cerca de 9 años. Ni siquiera una medida de protección se le brindó a la víctima. Y ya 27 de enero, el agresor, que fue su expareja y que era en ese momento un militar activo de la segunda brigada, cometió el delito de desaparición forzada en contra de ella. Entonces, aquí hay un crimen de Estado, en tanto que la Fiscalía conoció desde diciembre y no hicieron absolutamente nada, y desaparecen a la mujer y no siguen sin hacer absolutamente nada. O sea, no pasa nada. Ya después de que se denuncia la desaparición, después de que son los familiares los que han hecho una actividad probatoria increíble buscando a su familiar, a la mujer que se encuentra desaparecida, la Fiscalía no quiere, digamos, tiene todos los elementos de prueba, tiene evidencia física y no quiere solicitar captura, no quiere solicitar imputación. ¿Por qué? Porque hay un favorecimiento al funcionario que hace parte del Ejército Nacional. Entonces, ¿qué pasa con esa fiscalía? Pues que es una fiscalía que no solo digamos, desconoce los principios de la debida diligencia, es una fiscalía que no tiene ni idea de la Convención Belén do Pará, del artículo 7, de las obligaciones del Estado con las mujeres en estos graves casos de violaciones de derechos humanos, sino que también es una fiscalía que está encubriendo. Entonces, es una situación bastante alarmante, porque es que una vez ocurre la violencia contra la mujer, viene la otra violencia, y es la violencia estatal que se está impartiendo por parte de la Fiscalía y por parte de la rama judicial. Es muy triste tener que ir a audiencias de protección para mujeres, solicitarlas y que se demoren 3, 4, hasta 6 meses para poder realizar una audiencia de protección. Es muy triste solicitar una audiencia de protección y que le tengan que exigir a uno, digamos, un estándar probatorio demasiado elevado para poder ordenar medidas de apartamiento, medidas de alejamiento. Entonces, es una situación bastante crítica que debe ser, digamos, las organizaciones sociales tenemos que organizarnos también en torno al tema del acceso a la administración de justicia, porque ahí se pueden prevenir futuras violaciones contra las mujeres, pero ahí también se está violentando los derechos de las mujeres. Hay un proceso de revictimización. Entonces, eso es lo que está pasando acá en región. Nosotros continuamos documentando casos, nosotros continuamos haciendo comunicados, nosotros les solicitamos muy fraternalmente a ustedes a nivel nacional y a nivel regional
que nos ayuden con la difusión de la denuncia, y nosotros seguimos tocando puertas porque esta es una tarea que no puede cesar, porque realmente digamos, el aparato estatal es un aparato misógeno que condena los casos a una impunidad absoluta. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo en las regiones. Muchas gracias, Sofía, gracias por ese relato. La violencia contra las mujeres nos interpela, pone en cuestión la identidad cultural de una sociedad que cría hombres que violan, matan y arrojan a los ríos los cuerpos de las mujeres. Como dice la antropóloga Rita Segato, cuando la crueldad es física, puede prescindir del correlato moral. Sin desmoralización no hay subordinación posible. Es decir, hay un universo moral instalado socialmente que funciona en la microfísica de las prácticas cotidianas y cuyos casos extremos son los feminicidios, las violaciones y las aberrantes formas de tortura que aparecen en los cuerpos de las mujeres asesinadas. Tenemos la obligación de buscar respuestas. No podemos resignarnos. Es urgente poner en agenda de las políticas públicas la discusión que el movimiento de mujeres ha construido y que implica un programa político y un plan de acción. En ese sentido, le doy paso a Yamile, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, para que nos hable desde lo más básico, ¿qué son los feminicidios? ¿En qué se diferencian de los homicidios? ¿Y por qué la necesidad de tipificarlos? Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Pues para nosotras es un placer estar con Movice. Como les contaba, mi ejercicio como defensora de derechos humanos inició en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y justamente las enseñanzas que allí recibí son las que me han permitido este rumbo que hoy tengo, y es dedicarme a la representación judicial de las mujeres víctimas de feminicidio y tentativa de feminicidio en todo el país. El feminicidio representa, además de un delito que fue integrado dentro del ordenamiento jurídico colombiano, una forma de estudio del conglomerado de violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y en ese sentido quisiera iniciar haciendo una claridad, y es que a nosotras nos matan por el hecho de ser mujeres, es decir, por el hecho de nacer mujeres. En este país siguen existiendo feminicidios de niñas recién nacidas que son asesinadas por sus padres porque no nacieron varones. Eso lo hemos vivido, lo vivimos en Barranquilla el año pasado, hace 2 años ocurrió en Tunja. Afortunadamente en Tunja pues la niña alcanzó a sobrevivir. Así que es importante tener en cuenta que tenemos una base opresiva por el hecho de nacer mujeres, por el sexo con el que nacimos, y adicionalmente otra que está relacionada con la construcción social del género, que debe ser abolida, por supuesto. Entonces los feminicidios son la expresión, como lo hemos dicho, máxima de la violencia contra las mujeres. Adicional al feminicidio, pues claro que tenemos otras formas gravísimas de violencia contra las mujeres, como es la explotación sexual para la prostitución, que tienen gran conexión, y sobre todo hoy lo vemos en el Cauca, que nos enteramos de un feminicidio de una mujer explotada en la prostitución. Entonces el feminicidio lo que hace como delito es castigar el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres, por su condición de ser mujeres, y que está relacionado estrechamente con toda esta base opresiva que tenemos por el sexo, y adicional con bases de discriminación, relaciones jerarquizadas de poder, en las que las mujeres hasta el sol de hoy no hemos sido reconocidas plenamente como seres humanos. Entonces, el feminicidio surge entonces como un delito o un crimen que es castigado por parte de los estados, que lo han acogido como una figura,
y que también permite el reconocimiento pleno a través del derecho penal de las violencias que sufrimos por el hecho de ser mujeres. Entonces tienen las características que están asociadas con toda esa opresión, con toda la discriminación que vivimos, con todas esas imposiciones de género que nos han sido asignadas históricamente, con toda la construcción social que tienen pues la sociedad en pleno, incluido el Estado que lo permite, de que las mujeres nacimos y existimos en este mundo con el único objetivo de parir, con el único objetivo de agradar a los hombres, con el objetivo de estar al servicio de las personas, pero sobre todo de los hombres, de ser cuidadoras. Y justo en el momento en que las mujeres salimos de esos roles patriarcales, machistas y misóginos asignados, somos castigadas severamente a través de la muerte, que como lo hemos venido diciendo estos días, que estamos en emergencia nacional por feminicidios, cuando se asesina a una mujer no es solamente el asesinato de esa mujer, sino es un mensaje absolutamente claro para la sociedad, pero sobre todo para las mujeres, que no tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, no tenemos autonomía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, y que al momento en el que expresemos esa autonomía vamos a ser castigadas con la muerte, y con muertes además absolutamente crueles que incluso se están dando en frente de nuestras hijas y de nuestros hijos. Entonces, digamos que en primera medida esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es la necesidad de tipificarlos como feminicidios? Que es, digamos, la lucha en la que ha venido la Fundación desde el momento mismo en que nació como observatorio, y es que el Estado deje de ocultar la violencia feminicida, porque la sociedad necesita saber qué es lo que está pasando con las mujeres, cómo nos están asesinando y por qué el Estado sigue en una constante inactividad, es decir, casi que tolerando los feminicidios y además de eso ocultándolos. Entonces, lo que hemos determinado como organización observadora constante de los feminicidios es que muchos de ellos son llevados ante la justicia como homicidios, ocultando así no solamente la violencia feminicida, sino impidiendo que todas las mujeres podamos desarrollar nuestro propio derecho a la memoria colectiva, es decir, a saber qué es lo que qué es lo que vivimos y cómo somos asesinadas. Y eso, pues digamos, lo presentamos constantemente. Por ejemplo, a hoy la Fiscalía dice hay 76 feminicidios, no sabemos si incluyen las tentativas o no. Nosotras estamos diciendo son por lo menos 110 casos, estamos verificando otros 50 casos más y por lo menos son 47 feminicidios. ¿Dónde está la actividad del Estado? Es lo que estamos preguntando. Y ante la inactividad del Estado, como lo decían las compañeras pues, digamos, de los respectivos, de las respectivas regiones, lo que se está observando es que ante la inactividad del Estado y ante la ausencia del castigo de las violencias sexuales principalmente y las violencias intrafamiliares contra las mujeres, o lo que llaman violencias intrafamiliares contra las mujeres, que no son otra cosa que violencia machista, pues casi que se le abre la puerta al feminicidio para que se despliegue, digamos, de una forma tranquila y que se entienda pues que el Estado casi que lo permite. También se evidencia pues digamos una ausencia de acompañamiento a las víctimas por parte del mismo Estado, que tiene una entidad que debería estar más pendiente de las víctimas, que es la Defensoría del Pueblo, y justamente por esas ausencias, por la ausencia misma de la representación de las víctimas, que también está y debe estar en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, porque está, digamos, legalmente habilitada para hacerlo y tiene el deber legal. Entonces venimos las organizaciones sociales a suplir esas ausencias de Estado, a acompañar a las víctimas con todas las problemáticas que claramente pues ya se han expuesto, digamos aquí, lo que pasa en el Cauca es gravísimo. Las organizaciones no contamos con los recursos para llegar a todos los lugares, y sobre todo pues la situación de las familias víctimas de feminicidio es dramática. Y me gustaría resaltar algo que dijo la compañera, y es
efectivamente terminan siendo las víctimas, las familias de las víctimas en el caso del feminicidio, o incluso las víctimas sobrevivientes, quienes despliegan toda una actividad probatoria para venir a demostrar que efectivamente han sido víctimas. Es decir, el Estado se está abstrayendo absolutamente de todas sus responsabilidades y todas sus funciones, y de esa manera, pues, es importante, digamos, que se abran estos espacios para hablar del feminicidio. Muchísimas gracias, Yamili. Entonces, ¿el Estado es responsable? Sí, es responsable. Cuando un feminicidio ocurre, sucede como abuso sexual y como abuso de poder. Lo hacen porque el sistema lo permite. En ese pacto social, en esta cultura machista, el Estado no lo impide, lo posibilita. Esta es una cita de Carolina Bandaris, docente, socióloga y militante del movimiento Evita en Argentina. Para continuar con las preguntas, queremos que todas las panelistas nos cuenten qué responsabilidad tiene el Estado en estos delitos en términos de promoción, prevención, educación para hombres y mujeres, investigación, sanción y atención. Si quieren, empezamos por Rosario. Rosario, abre tu micrófono, por favor. Rosario. Sí, nena, qué pena, pero es que tengo líos con la conectividad. Pero ahí estamos, ¿me escuchan? Sí, dale. Sí, bueno, entonces miremos entonces cómo es la responsabilidad que tiene el Estado colombiano con estos delitos. Miremos en el tema de promoción, y me voy un poco a lo que acababas de leer, y es en términos de cómo el Estado no posibilita realmente unas garantías para los derechos de las mujeres. Sin embargo, las mujeres, dadas por nuestra condición de cuidadoras, diríamos en este caso, lo reivindico, hemos hecho unas juntanzas que nos han permitido avanzar un poco en la promoción, pero lo hacemos desde nosotras, desde la sociedad civil, y hemos intentado articular ese trabajo de la promoción y de la prevención y de la investigación, la sanción y la atención con los organismos del Estado. Y hemos logrado en materia de políticas públicas ayudarles a crear en los entes territoriales esa política pública. Hace 5 años creamos el Consejo el Consejo de la Política Pública en el distrito de Barranquilla, y lo hicimos, lo tomaron como un avance, pero nunca funcionó. Nunca funcionó, no le prestaron atención y montaron unos programas para ellos, unos programas que terminaron despilfarrando los dineros con sus operadores, pero no llegó nunca un trabajo de promoción y de prevención hacia las comunidades. Y hoy sigue haciendo igual, hoy sigue haciéndose la vida de las mujeres difícil en la ciudad de Barranquilla. Estoy hablando desde la región donde estamos metidas en el trabajo, pero igual en el departamento del Atlántico fuimos artífices de crear una oficina de secretaría para la mujer en el departamento. Lo creamos, ayudamos a que vinieran los recursos de todo, desde el tema de lo nacional. Sin embargo, logramos funcionar casi 4 años, hacer todo el tema de prevención en el departamento del Atlántico. Disminuyeron las cifras porque teníamos una persona políticamente comprometida con el tema, es decir, con voluntad política y con una visión clara del tema de la política de género. Pero esto se volvió nada una vez la politiquería asumió nuevamente la Secretaría de la Mujer del departamento. Se la rifaron y es de cada uno de los, ha pasado por las manos de los diputados. Entonces ahí también lo que hicimos fue lograr generar más burocracia para ellos.
¿cierto? Y en esa pelea estamos, la pelea en el mejor término de la palabra, ¿no? Cuando hablamos de la pelea desde la región, es de la incidencia y de la presión para que las cosas caminen de mejor manera. Y si vemos el tema de la prevención, pues miramos que el sistema operativo de justicia en este país no funciona. No funciona. Una de las primeras diríamos, oficinas operativas de justicia, podríamos decir que son las comisarías de familia, la policía, el bienestar familiar para proteger las niñas, adolescentes y menores de edad. Sin embargo, esto no funciona. Tenemos unas comisarias que ni siquiera conocen la ley. Tenemos unas comisarias que no saben qué es eso el delito de feminicidio. No entienden qué es la violencia sexual, ellos no entienden nada, para ellos todo es igual. Ellos no saben qué es una medida cautelar para lograr que el agresor pueda dejar la casa y la compañera o la mujer pueda vivir tranquilamente. Ellos no entienden de eso. Y si vamos entonces ya con una medida cautelar por parte de las autoridades, diríamos por parte de la fuerza pública, el policía, que es el agente de policía, él dice, no, yo no me voy a meter en eso. Eso es un tema privado, eso no es un tema público. Es decir, en este estado, el tema de la violencia intrafamiliar sigue siendo privado, ¿cierto? Para ellos sigue siendo privado, no es un tema público. Entonces, es una lucha constante que tenemos en el tema de promoción y prevención, haciendo nuestras propias injerencias en la sociedad civil para educar y proteger a nuestras mujeres y lograr unos espacios libres de violencia. Y si nos vamos al tema entonces de la investigación y de la sanción y la atención, si miramos, por ejemplo, un caso que ha sido muy emblemático para nosotras en la región, el de Brenda Pájaro, desde el momento en que fue desaparecida, buscamos los contactos, dimos con el último lugar donde ella estuvo, le pasamos toda la policía y no fueron capaces de investigar. Abrieron las investigaciones cuando quisieron. Nos tocó a nosotros mismos ir a los sitios a buscar a Brenda Pájaro, a mirar cómo la rastreábamos desde la última vez que abrió su celular. Y sin embargo terminaron investigándonos a los compañeros que nos ayudaron a ver dónde salió la nota, de dónde salió la última llamada de Brenda Pájaro. Terminaron investigándonos a nosotros porque sabíamos dónde era, cómo supimos eso. O sea, qué ignorancia, pero es una ignorancia cómplice del silencio. No es porque ellos sean ignorantes, ellos saben cómo hacer una ubicación. Perfectamente la saben hacer, así como nos tienen chuzados los teléfonos y nos perfilan, ellos también saben cómo hacer la ubicación. Y si vamos a las sanciones, entonces en la mayoría de los casos, ya no en el de Brenda, porque ha sido una lucha tenaz con el tema de Brenda, pero en los casos anteriores hemos visto cómo la Fiscalía y hasta los mismos Ministerio Público ha servido de cómplice para que la familia del agresor pueda ir a negociar con la familia de la víctima, ¿sí? Se aprovechan el tema de pobreza, de exclusión social, se aprovechan de la miseria que tiene la gente, se aprovechan de la falta de seguridad alimentaria que ha dejado esa mujer de 3 y 4 niños, y entonces estas mujeres y también el sometimiento y el miedo hacen que comiencen a negociar un poco la pena y aceptar un poco las pretensiones de la defensa, y en complicidad con el ministerio y con el juez y con todo el mundo, pues hacen eso. Eso es propio de la justicia patriarcal, ¿sí me entiendes? O sea, no hay ni siquiera un asomo de justicia antipatriarcal y de género en esta ciudad. Yo creo que no en esta ciudad, yo creo que en todo el país. Entonces eso es una cosa impresionante. Y si vamos a la atención, entonces miramos qué pasa con esos hijos de las víctimas. ¿Ah? ¿Qué pasa? Ni siquiera el Estado es responsable de asumirlos como bienestar. Quedan en manos de vecinos o de otras personas. Se quedan con familias que son tan pobres que terminan o regalando el niño o dando el niño a otra persona. Y ha sido una lucha constante
para mantener la seguridad alimentaria de ellos a través de los organismos de Estado. Entonces, esto nos hace decir y afirmar una vez más que es un tema, es un crimen de Estado esto, es un crimen de Estado y se da desde las relaciones de poder y sobre todo se da desde la omisión o la acción que el Estado ha tenido frente a las denuncias que se han hecho. Muchas de las mujeres que hoy han sido asesinadas, que hoy han sido asesinadas, han ido 2 y 3 veces a la comisaría. Han ido 1 o 2 veces a ver cómo va su investigación en la fiscalía. Y no han encontrado respuesta. En este momento tenemos 2 casos graves. ¿Y sabes qué? Grave. Y las 2 son abogadas y no han podido hacer nada. Y están sometidas y las tuvimos que trasladar o las matan. Porque ahora, con el tema de la pandemia, ha sido peor la denuncia. Ha sido peor quien nos acepta la denuncia. Ha sido peor quien nos ayuda en la asistencia humanitaria. No hemos podido. Y la falta de refugios también para las mujeres es muy fregado. Hemos logrado, por ejemplo, mirar si podemos hacer el ejemplo que están haciendo desde Santa Marta de unos refugios que permitan que las mujeres puedan estar ahí. Pero de todas maneras el Estado es responsable de esta parte. Y si vamos a la educación, pues la educación no es esa educación que uno dice se hace desde las comunidades para lograr cómo logramos que sean unos modelos de familias diferentes. No, yo no gano nada con empoderar a la mujer sola y no comienzo a hacer un trabajo de la familia como tal, sin que querramos decir, sin que no quiera decir que tenga que tener unos programas educativos específicos para mujeres en el tema de sus derechos, en el tema de empoderamiento de ellas como sujetas políticas y de derechos. Pero igual el trabajo que no es nuestro, que debe ser del Estado, que debe estar en manos de las secretarías de educación, del bienestar familiar, hacer todo el tema de la educación no sexista en este país, para ir logrando bajar cifras, para ir logrando meternos en el cuento. Entonces, yo sí creo que estamos abocados a un reto, y un reto es ir hilando delgado, porque no hemos comenzado, y el día que comencemos a hilar delgado para tipificar estos delitos como crímenes de Estado, le aseguro que nos van a matar más o nos van a prestar mucha más atención. Entonces, frente a los casos que tenemos, ya vamos a comenzar a mirar la posibilidad, entonces sí, de hacer estas reclamaciones directas al Estado por acción o por omisión frente a los feminicidios sucedidos. Claro que sí, Rosario, muchísimas gracias. Ahora quisiéramos que Sofía nos compartiera sobre esta misma pregunta, ¿qué debe hacer el Estado en términos de prevención, promoción, investigación, sanción y atención? Esta respuesta te la voy a dar en el marco del acceso a la administración de justicia. ¿Qué está pasando? Pues en mi intervención anterior indiqué, acceder a la administración de justicia es otro proceso de revictimización más para las mujeres. Entonces, hay que depurar la fiscalía. O sea, hay muchos funcionarios sin capacitación, muchísimo. Hay que depurar la fiscalía de malos funcionarios, de funcionarios corruptos. Hay que capacitar a los funcionarios en derecho internacional de los derechos humanos. Otra cosa que me parece muy, muy, muy importante es hay que capacitar a las comisarías de familia. Tenemos unas comisarías de familia bastante anacrónicas, con conceptos de familia bastante atrasados, anacrónicos. Hay que actualizar esta institución. Para la muestra un botón, Popayán tiene una comisaría de familia. La oficina de la comisaría de familia solo cuenta con 2 funcionarios. Estos 2 funcionarios durante la pandemia se han venido quejando de que no se dan abasto, no hay un psicólogo, no hay un trabajador social, no hay un antropólogo, no hay un equipo interdisciplinario que pueda atender. ¿Y qué es la comisaría de familia para las mujeres? Una instancia, digamos, súper importante en donde como mujer víctima puedo ir a pedir una medida de protección y la comisaría de familia me la puede dar de una forma muchísimo más expedita que pedir una
audiencia ante un juzgado de control de garantías. Pero ¿qué pasa en Popayán, por ejemplo? Son solo funcionarios que no se dan abasto y que se pelotean con la Policía Nacional para el tema de protección. Entonces, hay que dotar estas instituciones, hay que modernizarlas, hay que dotarlas de funcionarios capacitados para que puedan tener como el alcance de atención. Hay figuras que han salido dentro de la legislación muy importantes, ¿no? Por ejemplo, está el decreto 1630-2019, que es un decreto que le permite que los municipios o los departamentos puedan dar aportes económicos a las mujeres víctimas de violencia para que ellas puedan proveer todo lo relacionado con su seguridad. Pero es un decreto muy, digamos, muy práctico, muy interesante, pero las comisarías de familia no lo aplican, que podrían hacerlo, si existiera voluntad política, podrían hacerlo. Los jueces de control de garantías no lo aplican. Entonces, nos estamos saturando de una cantidad de normas que realmente en las regiones se desconocen y no se aplican de forma práctica. Otra medida que me parece importante es, digamos, el acompañamiento. Ahí sí hacer un llamado a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones de derechos humanos. Los casos de violencia contra las mujeres no se están acompañando. Estos casos, la mayoría, son representados por la Defensoría del Pueblo, por el programa de víctimas, pero las organizaciones sociales no estamos acompañando casos de violencia sexual, no estamos acompañando a las mujeres víctimas de violencia. Hay que acompañar estos casos para poderlos visibilizar. Sí, está bien, los programas digamos, de promoción para evitar las violencias, de formación, pedagógicos son importantes, pero a esa mujer víctima las organizaciones sociales no la podemos dejar sola y son muchas las mujeres que están afrontando ese flagelo y las organizaciones sociales no estamos acompañando los casos. Tras de que hay un subregistro en el tema de denuncia, no estamos acompañando, entonces sí como organizaciones sociales tenemos que darnos a la tarea de acompañar estos casos en la administración de justicia, porque realmente estas mujeres solas están afrontando grandes procesos de revictimización. Entonces, en el tema de responsabilidad, yo considero que así el agresor sea un particular, una vez ingresado al sistema de justicia, ya es un crimen de Estado, ya hay responsabilidad estatal. ¿Por qué? Porque hay una práctica sistemática y reiterativa de la Fiscalía y de la rama judicial de no aplicar los estándares internacionales para protección de las mujeres y se dan fenómenos de revictimización y todos estos casos en su mayoría quedan en la impunidad y ahí ya hay una responsabilidad estatal. Por lo menos hay un incumplimiento del instrumento internacional que sería la Belén do Pará, el artículo 7. ¿Por qué? Porque no se le está dando justicia a estas mujeres que están pidiendo justicia. Muchísimas gracias, Sofía. Yamile. Bueno, yo comparto las posiciones de mis compañeras. Nosotras desde la Fundación, justamente en esta emergencia por feminicidios, pues hicimos un pliego de peticiones al Estado colombiano, porque efectivamente lo que vemos es una inactividad en todos, digamos, en todos los órdenes de la estructura del Estado colombiano. Y pues allí me voy a detener a decir cuáles son, digamos, cuáles son esas falencias que estamos teniendo en el Estado. Lo primero, en materia de entendimiento mismo de las violencias contra las mujeres, no se entiende qué son las violencias contra las mujeres. Todo se metió en un mismo saco con el nombre género y no se está abordando de manera actual, conceptualizada, puntual y con enfoques diferenciales las violencias que vivimos las mujeres en Colombia, porque no son las mismas violencias las que sufro yo, que soy una mujer, digamos, que tuvo la oportunidad de acceder a la educación, que las mujeres a quienes el mismo Estado les ha negado la posibilidad de ingresar al sistema educativo,
de tener seguridad alimentaria, como lo apuntaba Rosario. Entonces, en ese sentido hay una falta de entendimiento. Lo otro es que todas las políticas, absolutamente todas las políticas públicas que se han elaborado en materia de violencias contra las mujeres y las niñas, están siendo orientadas para que nosotras sigamos cargando con asuntos que no son de nuestra competencia. Entonces, estoy muy de acuerdo en el sentido en que las organizaciones se han dedicado a elaborar campañas en las que nos están diciendo a las mujeres: identifica los riesgos, ten cuidado con esto, huye de tu casa, ten cuidado con lo otro, y no estamos teniendo ningún tipo de políticas ni de campañas desde las mismas organizaciones que le están diciendo: hombre, no puedes violar, cómo estás construyendo el desarrollo de tus relaciones sentimentales o sexoafectivas, cómo te estás posicionando dentro de la sociedad, cómo estás ejerciendo tus roles dentro de la sociedad, cómo estás ejerciendo tu paternidad. Hombre, la paternidad no es una cosa que se cede, va más allá de la responsabilidad económica. ¿Cuál es tu responsabilidad emocional? Y como el Estado ha permitido esta avalancha de campañas que solamente abordan la violencia contra las mujeres, poniendo el foco en la víctima, pero no en el victimario, entonces tenemos el problema de que seguimos nosotras luchándola desde los movimientos, saliendo a las calles a gritar, y ellos, me perdonan, campantes sentados en la casa, porque pues es que nadie los está interpelando. Y para las mujeres también es muy difícil porque están recibiendo un montón de información de campañas de empodérate, denuncia. Óyeme, es que yo sé que las compañeras me entienden porque trabajamos con víctimas. Hay mujeres a las que yo no les puedo decir ve y denuncia ya, porque yo sé lo que le va a pasar. Yo sé que la van a matar. Me toca elaborar lo que no hace el Estado, todo un plan de extracción segura, y después sí, y eso no quiere decir que esa mujer no sea una mujer valiente. También tenemos que dejarle decir eso a las mujeres, que si no denuncian no son valiosas ni no son valientes. No, es que las mujeres necesitamos sobrevivir, y además la mayoría de ellas son madres y necesitan proteger a sus hijos. Si el Estado no lo problematiza, no lo habla, no lo discute, la otra ausencia que yo veo es la Fiscalía General de la Nación brillando por su ausencia. Hemos hecho 3 debates este año de control político a la Fiscalía en materia de feminicidios y no aparecen, ni siquiera tienen la delicadeza de asistir y darle la cara a las víctimas o a las personas que las representamos. Y eso genera un problema porque las mujeres están desconfiando de la Fiscalía. Las mujeres no confían en las instituciones. Al no confiar en las instituciones, no denuncian, no se resisten a denunciar, y al bajar la denuncia, eso no es un gran indicador para el Estado que baje la denuncia. Eso no quiere decir que la violencia esté bajando. Lo que pasa es que estamos desconfiando y tenemos 2 problemas. Una, que no hay denuncia, después dicen que es culpa nuestra porque no fuimos, por supuesto siempre somos las grandes culpables, y de otro lado, una normalización en la sociedad colombiana de, ¿para qué denuncian si igual no va a pasar nada? Entonces seguimos reproduciendo, el Estado no actúa de una manera adecuada, las medidas que acaba de anunciar la vicepresidenta no son medidas adecuadas. Lo que decían las compañeras, las comisarías de familia se tienen que fortalecer. Yo me acabo de enterar que en Popayán hay una sola comisaría de familia cuando Cauca es el 3er departamento con más feminicidios en el país. Eso es absolutamente irresponsable y vergonzoso. Entonces, en cada sector del Estado, en cada rama del poder público y en cada uno de los órganos, tenemos una gran cantidad de fallas que el Estado al parecer no quiere escuchar. Esperemos que con el pliego de peticiones que estamos elevando, a ver si abren una mesa, porque yo creo que ya es hora que a las mujeres nos hagan una mesa. Nos va a tocar hacer un paro nacional de mujeres en algún momento, para ver si también nos permiten armar las mesas como en los otros paros y sentarnos a hacer un pliego de peticiones y exigencias, porque es increíble que este Estado permita
que estas violencias se sigan agudizando y yo estoy de acuerdo, las organizaciones, digamos, nosotras solamente nos comprometemos a hacer la representación judicial de las víctimas de feminicidio y de tentativa porque no tenemos más capacidad, pero yo también estoy de acuerdo con el llamado de atención. Las organizaciones tenemos que ampliar capacidades y sobre todo ser responsables con las víctimas. Si no tenemos la capacidad, si no tenemos el conocimiento, no abramos puertas, porque eso se llama acción con daño y no hay derecho a que las mujeres, tras de que sufren lo que sufren, ahora se esté, digamos, explotando, como también lo enunciaban, como su propio dolor para sacar, digamos, alguna, no sé, algún beneficio económico, político de allí, porque es que el feminicidio y las violencias contra las mujeres no son un tema de mujeres, es cómo nos están matando. Entonces yo creo que hay una gran ausencia del Estado y es muy irresponsable y hay que seguir hablándolo, pero también quiero decir que necesitamos a los hombres sentaditos acá escuchando, digamos, no cooptando nuestros espacios. Nosotras somos, digamos, el sujeto político del movimiento feminista seguimos y tenemos que seguir siendo nosotras, pero sí los necesitamos a ellos repensándose como hombres, desertando del patriarcado, no es que los aliados, no, desertando del patriarcado y asumiendo su responsabilidad social como los agresores históricos en contra de las mujeres y reevaluando el cómo, porque de otra manera pues nosotras, pues entre nosotras nos cuidamos hasta donde podemos, pero si no contamos con el resto de la sociedad es imposible. Muchísimas gracias, Yamile, por tu intervención. Muy importante que nos organicemos, como ustedes decían, que nos organicemos para luchar todas juntas en contra de este sistema que nos ha oprimido y que ha oprimido nuestros cuerpos. Ahora quisiera preguntarles a las tres también por qué creen que es importante que este tema se aborde de forma estructural. Lo decimos ¿por qué? Porque escuchamos en muchos casos que la gente habla del tema como si fueran casos aislados, como si fueran hechos aislados, como si eso les pasara a mujeres individuales, sino como algo político. En el Movice lo vemos de esa forma, lo vemos como algo político, algo que nos interpela como sociedad y en ese sentido queremos tratarlo. Entonces quisiéramos que nos hablen de esa importancia de hablar del tema de la violencia contra las mujeres de una forma más estructural. Rosario, si quieres podemos empezar por ti. Bueno, si lo miramos así, yo me tengo que ir a unos aspectos estructurales y valga la redundancia, ¿no? Y políticos, y no puedo dejar de juntarlo con lo que es el sistema. No podemos decir que el sistema capitalista, por ejemplo, es el responsable de todo el tema de violencias contra las mujeres, porque sabemos que hay un sistema patriarcal, pero también sabemos que este sistema patriarcal está de la mano del sistema capitalista. El uno no puede en estos momentos, históricamente no podrían sobrevivir el uno sin el otro. Y eso tiene que ver con lo político y eso tiene que ver con todo el tema del sistema económico y político que nos rige, diríamos, en América Latina, no solamente en Colombia, muchos países, ¿cierto? Y por eso aquí tendríamos que decir que las oportunidades que tienen las mujeres que hacemos parte de una clase media o una clase media baja o de las pobres excluidas, tengan las mismas oportunidades que tienen las mujeres que, diríamos, en Barranquilla estratificamos, las que viven en el norte y las que viven en el sur, como para decir las que tienen mucha plata y las que tienen medio y no tienen nada. Entonces el tema estructural tiene que ver mucho con las condiciones de equidad,
¿cierto? Tiene que ver mucho con el tema del empobrecimiento de las mujeres, tiene que ver mucho con cómo también ese empobrecimiento de las mujeres ha hecho que la violencia se quede en estas mujeres más empobrecidas. Entonces, ahí hay un tema estructural y tiene que ver con las condiciones económicas políticas de este país y que se han venido aumentando y siéndose mucho más difícil en el marco de los conflictos armados internos del país. Y miramos también entonces no solamente cómo las mujeres en lo urbano han sufrido todas estas violencias, sino cómo las mujeres en lo rural lo han venido sufriendo. Cómo el tema estructural de este Estado capitalista, patriarcal, ha dañado a las mujeres en lo rural, quitándole su tierra, quitándole el derecho a la titulación de la tierra, despojándolas de su territorio, ¿sí? Dejándolas viudas, marcando sus cuerpos, porque eso ha hecho el conflicto, marcar los cuerpos de las mujeres, sacarlas de sus territorios, mandarlas a las grandes ciudades en donde sus grados de vulnerabilidad son mayores, son mayores. Yo decía y teníamos una investigación pendiente frente al tema de los feminicidios en la ciudad de Barranquilla. Claro, tú decías, en las regiones no tenemos mucha plata para hacer investigación. A las organizaciones sociales, a las organizaciones de mujeres, a poquitas les dan plata. Tienen que convertirse en unos pool fuertes de derechos humanos, de mujeres, para que tengamos la mirada de Naciones Unidas o de algún ente financiador para comenzar a hacer el trabajo, para comenzar a hacer. Pero igual no es cierto que las organizaciones de mujeres no estén acompañando a las mujeres. No es cierto. Lo que pasa es que hay varias categorías. Nosotros lo trabajamos desde el feminismo popular y entonces no nos notamos mucho porque no estamos en las reuniones ni en las cosas grandes, virtuales, sino que estamos en el barrio metidas, ayudando y trabajando el tema de la economía propia con las mujeres para su manutención. Entonces, esto es un tema que tenemos que mirar cómo comenzamos a trabajar el tema de lo estructural y lo político. ¿Cómo hacemos? Y ahí hay que hacerlo. Pareciera mentira, pero sí hay que formar a las mujeres. Hay que ir levantando los niveles académicos de las mujeres. Lo tenemos que hacer porque de lo contrario nunca vamos a avanzar. Eso es importante. La pedagogía desde abajo, la pedagogía popular con las mujeres y popular es la que va a permitir que desde sus realidades de pobreza comiencen a mirarla y a plantearse alternativas de desarrollo, pero de desarrollo sostenible y humano, y con un carácter de derechos humanos, con una visión de derechos humanos. Si no, nunca va a poder ser sostenible ni sustentable. Entonces, ahí también está implícito lo político. Es cómo somos capaces las mujeres de disputarnos el poder político. Tenemos que comenzar a hacer también política. Y la política no es mala. El tema es cómo lo hacemos, con quién lo hacemos y desde qué enfoque lo hacemos. Y con qué perspectiva lo hacemos. De lo contrario, vamos a quedar siempre sumergidas en un subdesarrollo que, como dicen por ahí algunos, y quieren justificar, es que nosotros estamos jodidos, es porque tenemos el subdesarrollo en la mente. No, porque no hay las oportunidades. Entonces aquí, desde el movimiento de víctimas, nosotros estamos metidos en la comunidad intentando educar a las mujeres y comenzando a resolver un problema estructural que es el económico. De lo contrario, la dependencia las va a seguir sometiendo, van a estar sometidas al cuidado de los niños, y ahora se empeoró más con el tema de la pandemia. Las mujeres nos aumentaron más las horas de trabajo. Ahora con el teletrabajo, además del teletrabajo, nos toca aumentar el ejercicio que tenemos como amas de casa. Se nos duplicó, porque ahora nos toca hacer más oficio, más cosas, y el pobre señor allá, hasta incluso nos toca hacer de maestro, ayudar a todo el tema de la educación de los niños, pero también del adolescente en la universidad. Entonces, el tema estructural, y aquí hay que mirarnos una perspectiva de desarrollo económico autosostenible. Y lo comenzaríamos a hacer desde las economías propias de las mujeres.
porque también es otro el discurso, ¿no? El discurso es el sistema capitalista, pero nosotros no, y nosotros, lo digo para los movimientos sociales, pero también para el movimiento de mujeres, es que no hacemos formas alternativas. Repetimos el discurso del capitalismo, pero no hemos intentado tener una economía propia que nos pueda ir dando idea de cómo vamos a hacer para un futuro, ir sacando esas economías que están lejanas, pero que tenemos que dejar aquí algunas semillitas para que comiencen a seguir en esta lucha de clases. El problema de mujeres, el problema de violencias de género, es un problema de lucha de clases, es un problema estructural, es un problema de pobreza, es un problema de oportunidades, es un problema de exclusión. Entonces, desde ahí tenemos que mirar la parte estructural de este país y cómo lo vamos a abordar. Muchísimas gracias, Rosario. Yamile, cuéntanos por qué es importante abordar este tema de forma estructural. Yo no pienso que haya otra forma de problematizar esto que no sea radical. Es decir, la radicalización del pensamiento es la clave para el entendimiento de la sociedad. Y para eso no pueden verse las violencias como burbujitas aparte, sino que justamente, por ejemplo, a nosotras nos molesta mucho cuando se grafica el feminicidio y entonces se muestra como la punta del iceberg, y hemos dicho, nomás con esa graficación vamos a darle la vuelta, porque al mostrarlo como la punta del iceberg, lo que les estamos diciendo a la sociedad es solamente fíjese en la punta del iceberg. Ha sido un error de graficación. Hay que darle la vuelta y decir, bueno, vamos a ver. Acá hay una opresión por el sexo, acá hay asuntos, como lo señala Rosario, económicos históricamente a las mujeres para llegar a tener un reconocimiento de derechos humanos. Es que nosotras hemos sido las que hemos puesto las muertas. Somos nosotras las que hemos puesto las muertas. Entonces, hay que mirar allá lo económico, lo que me parece perfecto, como lo dice Rosario, es que si no hay un análisis económico no nos vamos a dar cuenta, y por eso nosotras decimos, el patriarcado nos necesita desconcentradas en otra cosa, en pensar que las mujeres tenemos un valor por la forma en la que nos vemos, los estereotipos de género. El patriarcado nos necesita desconcentradas peleando entre nosotras, nos necesita deseosas o deseando ser como en otras latitudes, y pensando efectivamente, sobre todo para las mujeres latinas, que somos exóticas, y que servimos es para ser explotadas sexualmente, o para ser las madres, o para ser las niñeras, o para parirle hijos a las mujeres europeas. Entonces, si no se ve esa exclusión estructural económica basada en el sexo con la construcción del género, es muy difícil. Y también yo creo que es momento de empezar a hablar. Justamente hoy yo di una pelea, como dice Rosario, en el mejor sentido de la palabra, en Twitter, porque yo estoy cansada de la forma en que están graficando las violencias contra las mujeres y cómo nos las narran los medios de comunicación. Y tenemos que empezar, así como tenemos que empezar a hablar de violencia institucional machista, tenemos que empezar a hablar de violencia simbólica machista. Es que no pueden seguir relatando las muertes de las mujeres como les parezca, ni graficando los abusos sexuales contra las niñas como les parece que les da más clics. No pueden seguir cooptando la lucha del movimiento feminista para ganar plata. Esto no es de plata. ¿Y quién mejor que el Movice para decir que esto no es de plata, esto es de lucha por los derechos? Y si no lo analizamos así, y sobre todo si no empezamos a hablarlo con las niñas y con las universidades y con los colegios de ustedes sí le están dando aplicación a la ley 1257, o sea, ustedes verdaderamente están hablando de derechos de las mujeres y las niñas. Yo, por ejemplo, como docente universitaria,
siempre hago un ejercicio con mis estudiantes de preguntarles, mis estudiantes de derecho además, de preguntarles, ¿a ustedes alguna vez les han dado una cátedra o una clase sobre derechos humanos de las mujeres y de las niñas? La respuesta es no. Cuando yo estudié derecho tampoco tuve esa clase. Aquí solamente hablamos de derechos humanos, punto, pero no hacemos un zoom en las mujeres y las niñas, que somos el grupo, que no somos una minoría, somos más de la mitad de la población, que hemos sido históricamente asesinadas, explotadas, prostituidas, y por eso el análisis tiene que ser completo, con un énfasis que también yo he hecho un mea culpa en estos días en Colombia, y es, estamos hablando de las mujeres, de la violencia contra las mujeres en Colombia de una manera homogénea, y estamos no abordando y no mirando la cifra y problematizando las violencias contra las mujeres indígenas, la violencia contra las mujeres negras, las violencias contra las mujeres rurales, y eso también es momento de que las organizaciones empecemos a mirar para adentro también y decir, un momentico, porque acá hay formas de violencia específicas en contextos específicos que tienen que ser abordados de forma estructural. Y por último, digamos, valiéndome de una cosa que señalaba Rosario, en materia económica, también tenemos que empezar a mirar con lupa esta estrategia de las casas refugio, porque lo que yo he dicho es sí, hay que hacer extracciones seguras para preservar la vida, pero no hay derecho que las mujeres nos tenemos que matar literalmente a veces, ser explotadas laboralmente, incluso sexualmente, para poder tener capacidad adquisitiva, y por culpa de los agresores huir de las casas y perderlo todo. O sea, atrás del hecho pierden todo su esfuerzo, y a veces yo por eso las entiendo cuando no se quieren ir, porque es que a mí me dicen, ya mira, pues que todo lo que yo me he matado para comprar esa nevera, no hay derecho que yo me tenga que ir cuando vuelva este tipo ya vendido todo. Entonces tenemos que pensar es a quién tenemos que sacar de las casas y a qué los estamos mandando a las cárceles, si es que están reflexionando, se están replanteando, o si simplemente están llegando a las cárceles a hacer carrera criminal, que de pronto no la tenían antes, y lo que necesitan son intervenciones e interpelaciones profundas de su ejercicio como varones dentro de la sociedad. Digamos que a grandes rasgos lo veo un poco así. Muchísimas gracias, Yamile, por ese análisis. Sofía, cuéntanos. Bueno, abordar el tema de una forma estructural nos convoca a todos y a todas a tejer redes, pero que sean redes efectivas, y esas redes se tienen que tejer desde lo local. Nosotros vemos los movimientos sociales y los movimientos de mujeres muy divididos, muy fraccionados. Eso es lo que no permite realmente unos verdaderos acompañamientos integrales. Entonces, la idea es que nos convoquemos, claro. Entonces, usted ve, por ejemplo, la celebración del 8 de marzo y usted ve congregadas solo a las artistas, pero bueno, ¿y las víctimas dónde están? ¿Y los que acompañamos a las víctimas dónde estamos? Pues no estamos ahí incluidos, ¿por qué? Porque es que no hay redes efectivas de acompañamiento. Entonces, yo creo que abordar el tema nos tiene que convocar desde el arte, desde los acompañamientos jurídicos, desde las pedagogías, desde las economías populares para las mujeres, y solo de esa forma podemos hacer verdaderos acompañamientos efectivos y abordar todos estos temas que se nos escapan en el momento de hacer un acompañamiento en situación de violencia contra las mujeres. Entonces, pues para dar como un poco la situación, ¿no? Lo que decía la compañera es muy cierto, no todas las violencias son iguales. A nosotros nos llegan muchos casos de mujeres indígenas víctimas y sus agresores son los mismos indígenas. Y muchas veces estos indígenas ostentan cargos de autoridad dentro de sus comunidades. Entonces, hay que tejer desde abajo. Por ejemplo, una propuesta que se hacía en el municipio de Florida Valle con las mujeres del pueblo Nasa es, bueno, construyamos derecho propio para las mujeres, desde el derecho propio para manejar este tipo de violencias, porque es que
Si no se resuelve en la comunidad, esto lo va a coger la justicia ordinaria. Se habilita la justicia indígena y además de eso, no hay una solución para las mujeres. Entonces, nosotros sí creemos que hay que tejer redes, que tenemos que convocarnos, que tenemos que dejar las diferencias. En el movimiento, digamos, hay una clara diferenciación. Digamos, una cosa es lo que dice el movimiento de derechos humanos en Bogotá. Las grandes organizaciones son las que dicen qué caso es tipo, qué caso no es tipo, y otra cosa es la que nosotras vivimos en las regiones. Entonces yo creo que tenemos que convocarnos, o sea, ya no puede existir ese YECSEC de los derechos humanos, esa centralización de la defensa de los derechos humanos o de la promoción de los derechos humanos en la capital. Hay que voltear hacia las regiones, hay que mirar hacia las regiones y empezar a tejer esas redes desde las regiones para poder acompañar a las mujeres. Porque sí existe, digamos, nosotros podemos estar hablando de cifras de violencia pero contra las mujeres, pero siempre será un subregistro, o sea, realmente los casos desbordan, los casos que están invisibilizados, los casos no denunciados. Entonces, la única forma de abordar digamos, esta situación crítica de una forma integral, de una forma estructural, tejiendo redes desde interdisciplinarias, regionales, locales, y así podemos llegar a construir propuestas y sobre todo a ponerle freno pues a esta situación tan dramática que estamos padeciendo las mujeres en Colombia. Muchas gracias, Sofía. Por último, quisiera preguntarles, lo están mencionando un poco ahorita, pero para profundizar en el tema, ¿qué podemos hacer desde los movimientos sociales para prevenir que las violencias contra las mujeres sigan ocurriendo y sigan incrementando? Me imagino que comienza Rosario. Bueno, perfecto. Estaba pidiéndote la palabra, pero bueno, ya que comienza, entonces tocaría precisamente con esa pregunta dar mi interpelación. Y es un tema, el tema de violaciones, el tema de violencia de derechos humanos es un tema de violaciones de derechos humanos. No podemos desligarlo una cosa de la otra. Y lo que intento o siempre hemos estado hablando es que hay diferentes formas de feminismos. Y entonces es muy complejo intentar forzar las redes. Entonces, lo que hemos hecho y hemos logrado, te hablo desde el territorio, es buscar unos elementos de identidad y es mujer, violencia de género, porque las diferentes organizaciones miramos el feminismo de diferentes formas. Para nosotros el feminismo es transformador, es de construcción, es de paz, es de cambio, es de mejoramiento de condiciones de las mujeres y es de transformar un país, es de mejorar un tema de desarrollo económico, social y político. Entonces, esto es un tema tan complejo y tan delicado que miren todos los tiempos que vemos, pero hemos avanzado, porque el hecho de que hoy estemos hablando 4 o 3 organizaciones aquí de este tema es porque hemos avanzado. Antes hablaban 2 organizaciones a nivel nacional de el tema de género. Nada más lo hacían 2. Nuestras históricas compañeras de CISMA, que fueron nuestras mentoras, y aprendimos muchísimo de ellas, ¿cierto? Con sus metodologías y de trabajos, pero que fuimos también agregando otros ingredientes desde la pedagogía popular. No podemos inventarnos cosas, tenemos que hacerlo desde las realidades de las mujeres. Nuestro feminismo transformador se tiene que comenzar desde las comunidades, desde las mujeres más desposeídas,
desde las mujeres que están luchando por el medio ambiente, desde las mujeres que luchan por el agua, desde las mujeres que están trabajando el tema de lo agrario. Desde ahí comenzamos a avanzar y hemos logrado detener un poco esas graves violaciones a los derechos humanos. Esto para decir que no es imposible que las redes en un momento determinado seamos una sola. Pienso que la diversidad es lo que está en el momento, en el orden, en la palestra, lo diverso, las indígenas, las negras, las mujeres trans, LGBTI, o sea, todas nos juntamos con un solo hecho, pero buscamos siempre que el hilo no se reviente para que no nos metamos con los intereses de cada sector que tiene todo el derecho de trabajar por mejorar sus condiciones. Entonces aquí el llamado es a que estos feminismos tienen que ser transformadores y entender que las violaciones de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, son violaciones a los derechos humanos. Pero no nos vamos a olvidar también que estos compañeros, nosotras estamos dependiendo de un sistema, por Dios, no nos podemos olvidar que es el sistema patriarcal y el capitalista, y estos son duros de roer, durísimos de roer. Entonces aquí necesitamos mucha paciencia, necesitamos la ternura del pueblo para cambiar. Si no tenemos esa ternura, si no tenemos esa, diríamos, tolerancia con la otra compañera, que a mí no me quiere mucho porque hablo fuerte, ¿cierto? Pero después me dicen, tú eres lo más tierno del mundo. Entonces ya buscamos el lado y nos juntamos para lograr tener cositas. Entonces así es que podemos lograr transformar. No lo vamos a poder hacer de una vez por todas. Igual yo pienso que nuestra pelea no es con los hombres. Nuestra pelea también va encaminada a lograr que ellos también dirían, se liberen, porque el sistema también los jodió a ellos, también los ha jodido a ellos. Pero no estoy diciendo que no sean unos machistas y patriarcales, porque nuestros partidos políticos también quieren hablar a nombre de nosotras. No, carajo, no pueden hablar a nombre nuestro. Ellos tienen, si quieren, ayudar, y ni siquiera es ayudar, transformarse ellos también, tienen que comenzar a hacer sus propias iniciativas, no acá hacerlas por las mujeres, no las necesitamos acá, ellos lo deben hacer independientemente de nosotros, mostrar que tienen una nueva actitud antipatriarcal y que van a comenzar a ser unos nuevos hombres, a comenzar a ser unas nuevas masculinidades, ¿cierto? Pero allí es el llamado entonces es a la ternura, el llamado entonces es a no creer que porque tenemos unas cuantas mujeres ya tenemos esto cambiado, no, aquí el trabajo es pedagógico y de formación desde las transformaciones y de las realidades de las mujeres. De lo contrario no vamos a lograr que ellas comiencen a mirar la vida y su vida de otra manera y una lucha contra un sistema y un sistema que yo lo unifico, patriarcal y sistema capitalista. Ese es el que nos está fregando y eso entonces hay que comenzar a mirar cómo hacemos formas alternativas y la movilización está en el centro. Si no nos movilizamos, si no exigimos, si no peleamos los derechos, en el mejor sentido de la palabra, ¿cierto? Entonces no vamos a lograr reivindicación. Vea, yo llevo 30 años de lucha, 30 años y no hemos logrado sino poco. Lograr que las mujeres ya comiencen a estar al frente de procesos de cambio, ¿cierto? Mujeres que comenzaron a darse un pensamiento crítico transformador. Entonces, pero es duro y a muchas de mis compañeras fueron asesinadas por tener la lucha del territorio, fuimos expulsadas de nuestro territorio y las que sobrevivimos estamos en la pega para que no nos quiten la vida, y nos dejen trabajar en el tema, tanto de derechos humanos como en los derechos de las mujeres. Y aquí estamos dándonos la pega por las mujeres. Y un abrazo para las compañeras del Observatorio Feminicidio por esas cifras tan bacanas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo de contexto.
Gracias, Rosario. Sí, muchas gracias a la Fundación Feminicidios Colombia por el trabajo que están realizando. Sofía, ¿nos puedes contar, por favor, qué podemos hacer desde los movimientos sociales para cambiar y para aportar a esta lucha de la violencia contra las mujeres? Bueno, hay una necesidad muy grande y es la necesidad de agendas comunes a nivel nacional. No la agenda centralizada de Bogotá, la agenda de los territorios que tiene que ser común. Sí, claro, somos diferentes, indígenas, afro, campesinas, estudiantes, académicas, intelectuales, pero tienen que existir unas agendas comunes que nos convoquen a enfrentar el tema de la violencia. Y no las tenemos, no tenemos agendas comunes. Claro, eso porque ha ido permeado, pues ha ido permeado por las diferencias, bien lo indica Rosario. Es muy diferente que todas nos sentemos ahí en una misma mesa, pero si nosotras no tenemos agendas comunes, no va a haber una, digamos, una lucha clara para un restablecimiento de los derechos de las mujeres. Entonces sí urge que nos sentemos en red para construir esas agendas comunes y esas agendas comunes nos van a permitir por lo menos que los territorios se vean reflejados. Cuando no existen agendas comunes, ¿qué pasa? Que viene a nivel nacional la organización grande o la organización que tiene más capacidades económicas, acompaña y se va y los procesos quedan incompletos. Entonces sí nos tenemos que convocar para la construcción de estas propuestas que incluyan todos los territorios, todos los acompañamientos, porque es que entre nosotras mismas somos diferentes, pues entre las organizaciones también, pero eso no, digamos, eso no es imposibilidad para que podamos sentarnos y pensarnos y plantearnos una agenda, como decía la compañera, como va la cosa, en algún momento nos va a tocar hacer alguna movilización social, porque es que el tema de la violencia va de mal en peor en Colombia, va de mal, las cifras son aterradoras, no pasa un caso y al otro día viene otro más espeluznante. Entonces, para eso sí es importante que nos las vamos pensando. ¿Qué se piensa en los territorios? ¿Qué se piensa en Bogotá? ¿Cómo coincidimos en esos aspectos? Ese me parece que es un tema importante. Desde acá, pues claro, yo hablo desde mi postura como abogada litigante, como representante de mujeres víctimas de violencia. La soledad que se siente desde mi escenario es bárbara, bárbara. O sea, en una audiencia estoy yo con la víctima y tengo toda una audiencia llena de acompañantes al agresor sexual. Y es bárbara. Y de hecho a mí me ha tocado manifestarme con las organizaciones de mujeres en región y decirles, ¿dónde está el feminismo? Yo estoy acá con un caso atroz de violencia, solo somos dos y tenemos una fiscal a mañana, un juez a mañana, un abogado de la defensa que muy seguramente hace parte de alguna mafia para favorecer a agresores sexuales, por plata, por supuesto, y uno dice, bueno, ¿dónde está el feminismo? ¿Dónde están, compañeras? Y me ha tocado realmente desde acá, desde mi papel como defensora de mujeres, decir dónde están para que se toquen, porque es que un performance puede ser muy bonito y muy simbólico, pero es que la tragedia que está viviendo una víctima y la revictimización que está haciendo el sistema judicial ha sido como muy complicada. Por eso, sí invitar a las organizaciones, no dejemos solas a las víctimas, no hay que dejarlas. Sí hay casos, hay muchísimos casos, los índices de casos son aterradores. Entonces, busquemos a las víctimas, acompañémoslas, porque ese proceso de revictimización sigue siendo el crimen de Estado. Ahí está otro crimen de Estado. Entonces, por lo menos evitemos ese segundo crimen de Estado, que es la revictimización de las mujeres. Muchas gracias, Sofía. Por último, Yamile, por favor, compártenos tu opinión sobre este tema. Bueno, lo que yo voy a decir va a sonar un poco transgresor, pero bueno, yo soy abogada administrativista y a pesar del dolor que me genera este estado constantemente, pienso que no podemos
restarle la responsabilidad al Estado. Es decir, al punto que quiero ir es, no podemos de ninguna manera llegar a decir que somos las organizaciones las que tenemos el deber de prevenir. Y eso nos ha pasado en varias reuniones y a mí me ha tocado recordarle al Estado quién es el Estado. Entonces, lo que yo les he dicho es, las organizaciones sociales, las entidades sin ánimo de lucro, como la fundación que tengo el honor de dirigir, y otras organizaciones. Llevamos años, bueno, ustedes muchos más que nosotras, por supuesto, llevamos años haciendo el trabajo de defensa de derechos humanos y lo hacemos con amor, con gusto, con responsabilidad y con compromiso. Pero olvídense que ustedes se van a retirar de aquí y de sus responsabilidades como Estado. En ese sentido, creo que la responsabilidad que tenemos como organizaciones justamente es exigir al Estado, llevar al Estado ante organismos internacionales cuando haga falta, cuando nos ignoren, como digo yo entre chiste, cuando nos dejan en visto, que es casi todos los días, llevarlas, exponerlas y decir, no lo hacemos porque seamos malas personas, como nos quieren hacer ver muchas veces a quienes defendemos los derechos humanos, sino justamente porque no queremos que la confianza en el Estado sea destruida, porque el Estado surge como una institución que debe proteger los derechos, las libertades, la paz, la seguridad de su población. Entonces, ¿cómo así? Le estoy haciendo un favor porque le estoy enumerando en qué está fallando y trabajemos conjuntamente. Y en ese sentido, digamos que la posición de la Fundación siempre ha sido crítica con el Estado, pero siempre abierta a sentarnos y enseñar desde lo que aprendemos, y rescato mucho lo que dice Rosario, desde lo que aprendemos en comunidad, lo que aprendemos de las mujeres a quienes les prestamos la asistencia. Nosotras aprendemos muchísimo cuando tenemos la oportunidad de ir a municipios apartados o a ciudades intermedias, porque entendemos y nos acercamos a la realidad institucional, que es muy diferente a la que se vive en Barranquilla. Lo sé porque llevamos, de hecho, un caso en Malambo y es dramático. O sea, nos tocó con tutela en contra del juzgado para que citaran una bendita audiencia. Entonces, es otro andamiaje diferente a la de Medellín, que es más rápida. Tenemos que aprender de eso, pero siempre llamándole la atención al Estado, y por eso justamente nosotras hacemos pliegos de peticiones todo el tiempo, insistimos a que el Senado los lleve y así no vayan, el país se dé cuenta que nos están ignorando esta situación tan dramática. Y por último, la responsabilidad de las organizaciones, eso sí, yo sí quiero hacer énfasis ahora en eso. Tenemos que ser responsables con las víctimas. Por favor, no, y va a sonar súper apático, pero créanme que se los digo desde el amor que le tengo a las mujeres que han sido víctimas y como una de ellas, que justamente esta fundación nace por la desatención que yo tuve a pesar de ser abogada, y surge porque no quería que nadie más pasara por eso, y es, no ofrezcamos ayuda si no la podemos dar. Por favor, a las organizaciones, la responsabilidad con las víctimas tiene que ser lo primero, y la responsabilidad tiene que ser integral en lo posible, y si no puede ser integral, avisémosle a las víctimas. Mira, yo te puedo acompañar jurídicamente, pero no te puedo acompañar psicosocialmente porque no tengo los recursos, pero busquemos otra organización que lo pueda hacer. Dejamos, digamos, en ese sentido esos lazos, conocernos entre las organizaciones, nuestras capacidades, y sobre todo dejar de mercantilizar la lucha del movimiento por la liberación de las mujeres. Esto no es de vender cosas ni de nada de eso. Esto es luchar por nuestros derechos todos los días. Y yo sé que mis compañeras, ustedes, así a uno le toque dividir el pan en la mitad, entre 8, entre 10 mujeres lo divide, pero nunca vender la lucha por los derechos humanos,
porque por ahí es por donde se quieren meter y no lo podemos permitir. La lucha por las mujeres debe ser lo primero, por las mujeres y las niñas, porque si el mundo no es feminista, va a seguir siendo inequitativo, injusto y violento. Entonces, este movimiento es el único que nunca ha matado a nadie, el único en la historia del mundo. Jamás hemos matado a nadie, hemos puesto todas las muertas, así que tenemos que dejar de poner muertas, luchar con amor y con vida, pero con mucha responsabilidad, eso sí, por las víctimas, porque ya es mucho el sufrimiento que padecemos. Muchas gracias, Yamile. Les cuento que en los comentarios de Facebook están apoyando el paro nacional de mujeres. Y también nos están dejando comentarios. Dice, las organizaciones sociales y populares de mujeres en su mayoría no tienen capacidad instalada para acompañar a las víctimas de violencia de género y tampoco debe caer esa responsabilidad en dichas organizaciones. Esto es responsabilidad del Estado y si quiere apoyo de mujeres organizadas, que aporte los recursos necesarios. Por último, queremos decirles que las mujeres seguimos forjando resistencia y sacando fuerzas para gritar a viva voz que la violencia contra nosotras es un problema fundamentalmente político y que seguiremos avanzando en la construcción de procesos contra la exclusión social y política de las mujeres, así como por el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los crímenes de odio contra nuestros cuerpos y nuestras vidas. Queremos agradecer a los capítulos Cauca y Atlántico del MOVICE por haber participado en este conversatorio y claramente a la Fundación Feminicidios Colombia, que nos ha aportado datos y nos ha dado más ganas y nos ha brindado fuerzas para luchar en contra de esto. Agradecemos también a Contagio Radio por el apoyo en esta transmisión y a todas las personas que se conectaron y que estuvieron dejando sus comentarios en nuestras redes sociales, tanto en las de Contagio Radio como en las del MOVICE. Muchas gracias a todas. Gracias a ustedes por la invitación y por seguir luchando por los derechos de todas las víctimas de crímenes de Estado. Claro que sí, gracias.